Bueno, hoy empezamos con la primera profecía sobre las naciones. Y esta va a ser sobre el juicio y restauración de Egipto. La podemos encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 29, versículos del 12 al 15. Dice así: Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas serán desoladas por 40 años. Y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor: al fin de Ah, 40 ya años empezó. recogeré a Ya Egipto de pasó. entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traerlos cautivos de Egipto. Y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Bien, Egipto fue una de las naciones más poderosas en la antigüedad. Era muy orgulloso, símbolo de orgullo, idolatría también y falsa confianza. Dios anuncia en esta profecía que sería desolado por 40 años y su pueblo dispersado. Este juicio que vemos muestra que ninguna nación, por poderosa que sea, puede resistir a la mano de Dios. Dios nos promete que Egipto no sería destruido completamente. Después de esos 40 años, volvería a su tierra, pero nunca más como potencia mundial. Históricamente, Egipto, después del exilio, como luego se comprobará, nunca volvió a recuperar el esplendor de los faraones. Fue dominado sucesivamente por persas, griegos, romanos, árabes, otomanos y otros. Esto cumplió la palabra de Dios, y dijo que Egipto subsistiría, pero como un reino débil y sometido. Egipto representa la soberbia de los reinos humanos. Ya sabíamos cómo era Egipto. Y la lección que aquí Dios nos quiere dar es clara. Dios puede derribar y levantar naciones según su plan. Y esto también lo podemos comprobar en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Al igual que ningún imperio humano es eterno, solo el reino de Cristo permanece para siempre. Que podemos ver en el mismo libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Vivimos en un mundo que confía en su poder militar, su economía y su política. Como predicas en palabras anteriores, habíamos visto ya algo de esto. Pero la historia de Egipto nos recuerda una verdad eterna, y es que Dios gobierna sobre las naciones y tiene la última palabra. Egipto se creía invencible, ¿no?, con los faraones y demás. Sin embargo, Dios decretó su caída. Esto nos enseña, como hemos visto antes, que ningún pueblo, por rico o fuerte que sea, puede desafiar a Dios y mantenerse en pie. Para nuestra vida personal, esto también vale. El orgullo precede a la caída. Esto se puede ver en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18. Aunque Egipto fue castigado, no fue borrado de la historia, como hemos visto anteriormente. Dios permitió que regresaran aunque en debilidad. Esto nos muestra que el juicio de Dios no siempre es aniquilación, no siempre termina en muerte sino que también Dios nos corrige con un propósito. Él te puede humillar para que aprendamos a depender de Él. Pero también, después de eso, restaurar para mostrarnos misericordia. Hay muchos reinos a lo largo de la historia que cayeron. Egipto cayó, Babilonia cayó, Roma cayó. Pero el reino de Jesucristo nunca caerá. Nuestra confianza no debe estar en los reinos humanos ni en las naciones, que como vemos en el día de hoy, todos fallan al final. Pero hay uno que no, y Él es en el que debemos confiar, en el reino del Rey Eterno, que es Jesucristo. ¿Dónde tenemos nuestra confianza? ¿En nuestras fuerzas?
¿En nuestro país? ¿En nuestro dinero? ¿O en el reino eterno de Dios? Yo creo que muchas veces nos desviamos del camino de lo que Dios tiene para nosotros, sobre todo en estas tres cosas, que muchas veces nos pensamos que nosotros podemos... Bueno, en la sociedad se ve actualmente. Unos creen en sí mismos, en su trabajo, otros son patriotas y creen en su país, otros en el dinero no es todo, la mayoría de la gente, vamos. Y no nos centramos realmente en el reino al que tenemos que mirar. Así que vamos a orar para que todos podamos humillarnos ante el Señor. Vamos a dar gracias al Señor por enseñarnos a través de esta historia de Egipto que el orgullo trae caída, pero tu misericordia trae restauración. Que podamos nosotros dejar el orgullo a un lado, dejar nuestras cosas personales a un lado, para ponernos delante de ti, para seguir tu camino, Señor. Ayúdanos a no confiar en la fuerza humana, a no caer en ella, ni en los reinos de este mundo, sino en tu reino eterno, gobernado por Cristo. Que en nuestras vidas, Señor, te pedimos que estén firmes en tu autoridad y bajo tu voluntad, y que hagamos siempre tu propósito, Señor. En tu nombre, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Amén. El que busca, encuentra, ¿no? Y básicamente me gustaría en esta mañana hacer una dinámica un poquito diferente con la iglesia. Me hubiese gustado que hubiesen más personas, pero bueno, se nota que el calor aprieta y el verano hace de las suyas, ¿no? Y nos quedamos en casita o viajamos y hay gente pues que quizás... Y hay gente que trabaja también, pero sí que me gustaría que por lo menos los que estamos aquí y los que escuchen el mensaje por el Zoom y por el YouTube, que podamos hacer algo ligeramente diferente a lo que hemos venido haciendo durante casi toda la vida, ¿no? Que es que se predica y bueno, y yo sé que el Señor hace una obra en el corazón y el mensaje queda allí, pero bueno, normalmente pues nos vamos y algunos meditan en la palabra durante la semana y otros pues se les olvida o se acuerdan a la semana siguiente, pero esta semana quiero que hagamos algo diferente y lo vamos a ir desarrollando pues a medida que, o lo vamos a ir comentando a medida que vayamos compartiendo el mensaje del que busca, encuentra. Hace muchos años, bueno, se dice fácil, hace muchos años, tendría yo 16 o 17 años, creo. Me ocurrió algo. En la iglesia donde yo iba, había un hermano muy querido, ¿no? Él era mayor que yo, y tenía su familia ya, y tenía... un día estábamos en una actividad especial de la iglesia y él me muestra un cassette de VHS. ¿No se acuerdan? ¿Alguien que se acuerda de los cassettes de VHS? Sí, se acuerdan, ¿no? ¿No? Los que están más jóvenes... ¿Qué es esto, por favor? Pues antes del Netflix y del streaming, había pues los Blu-rays, que eran unos discos, y antes de los Blu-rays, pues los DVD, y antes de los DVD, pues teníamos los cassettes de VHS, que eran unas cosotas así de plástico, que los metíamos traca, 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 y le dábamos el botón y veíamos las películas, ¿no? Y teníamos que ir a los videoclubs a alquilar las películas 2 o 3 días, la teníamos en casa. Y él tenía un concierto de un grupo de música que yo estaba loco por ver. Estaba loquísimo. Y yo estaba buscando la manera de pedirle prestado el DVD, el VHS. Me adelanté un poquito en el tiempo. Hasta que me animé y le dije si me lo podía prestar. Y claro, en ese tiempo no era como ahora, que tenemos una película y la pasan por YouTube y por el streaming y todo el mundo la tiene y la graba y hasta en el móvil la tenemos, ¿no? Cuando había un concierto o alguna película que era difícil de encontrar y el que la tenía en su VHS, pues era un tesoro, ¿no? Era una cosa que a veces no lo querían ni prestar para que no lo gastaran, ¿verdad? Y yo pues me animé y le dije, por favor, préstamelo para verlo. Yo tenía en casa 2 aparatos y podía
así el pirateo allí de grabar uno con otro. Y quería tener tanto eso y quería ver la película. Entonces él me dijo, bueno, te la presto, pero por favor, cuídala, no la vayas a romper, no la vayas a perder, que es un tesoro para mí, me la devuelves cuando la veas. Si no te preocupes, que quedan en manos responsables mías. Bueno, yo vivía más o menos de la iglesia a mi casa, habían como 5 o 6 minutos andando, como de aquí más o menos al centro de salud. Pues él me presta la película, el vídeo, y en el transcurso de la iglesia a mi casa la perdí. La perdí. Me sentí tan mal. Claro, cuando yo llego a mi casa y no tengo la película, pero ¿qué pasa? Yo me volví loco y yo me regreso sobre mis pasos y voy a la iglesia y me pongo a buscar en todos lados debajo de la... Había una actividad especial en la iglesia, habían otros hermanos de otras iglesias y una cosa. Y me pongo a buscar en todos lados, camino por donde iba, intentaba recordar, no sé si entré a la tienda a comprar algo y la dejé sobre el mostrador y entraba y preguntaba y tal. Total que me tuve que animar y decirle al hermano, pues, lo perdí. Y yo creo que, hermanos, particularmente yo tengo que tener algún tipo de problema de trastorno obsesivo compulsivo, porque yo la paso realmente mal cuando algo se me pierde. Mal, pero mal, pero mal. La tapita del boli, cuando se me pierde, la paso mal. Yo veo el boli, lo veo incompleto, puedo ver cómo se va secando la tinta y no puede ser posible, necesito encontrar la tapita. Yo soy así, un poquito maniático con el tema de cuando se me pierde una cosa. La tapita del USB se me perdió, madre mía, que no la encuentro. Imagínate cuando se me pierde algo realmente importante. ¿Cómo la paso? La paso yo realmente mal, ¿no? Las veces que busqué el bendito VHS, hasta el día de hoy yo me acuerdo de eso. Hasta el día de hoy yo me acuerdo de cositas que se me perdieron cuando yo era niño, que no las pude encontrar y todavía las tengo en la mente, ¿no? Probablemente, hermano, yo creo que igual tú no eres tan rarito como yo, pero seguramente en algún punto de tu vida se te ha extraviado, se te ha perdido algo importante para ti o sea, que te ha trastornado, pues te ha roto el día y te ha hecho pues sentirte mal. Muchas veces cosas cotidianas, las llaves se suelen perder mucho, no sé si a ti se te pasa como a mí, que se me pierden las llaves. Hará cosa de, otra anécdota, hará cosa de como un mes y medio, me pasó que se me perdieron las llaves de la casa en mi casa. O sea, yo me vuelvo loco y enseguida pues me entra la paranoia, la dejé, yo pienso incluso que la dejé en la parte de afuera de la puerta, pasó un ladrón, se la llevó y ahora tiene las llaves de nuestra casa y en cualquier momento entra, me entra la paranoia y no la encontraba por ningún lado, ¿no? Esta que tengo aquí. No la encontraba por ningún lado, ¿no? Siempre digo que tengo que poner un aparatito de localización. No las encontraba por ningún... Y las buscaba y le decía, Sandra, ¿dónde me las metiste? Que me la saca del pantalón y me la pone... No la encontraba por ningún lado. Estuve como 3 horas buscando las llaves de la casa. En la casa. Yo creo que... O 2 horas y media, no sé. Lo cierto es que llegó el momento de decirle, Espíritu Santo, ayúdame y revélame dónde dejé las benditas llaves, por favor. Pues resulta... El Señor me fue llevando, resulta que cuando llegué a casa yo me quito los zapatos y los guardo los zapatos en el zapatero que tenemos a la entrada de la casa. Pues me quité los zapatos y metí las llaves, no sé por qué, dentro de los zapatos y guardé unos zapatos que yo casi nunca me pongo. Total que esas llaves las iba a encontrar cuando me diera por ponerme esos zapatos otra vez, ¿no? Pero normalmente no suele pasar, ¿no? Se nos pierde el móvil, ¿no? A Sandra se le pierde cada 10 minutos el móvil, se nos pierde pues las gafas, los que usan gafas, un dinero. No sé si te ha pasado alguna vez que tienes un dinero dispuesto para algo, lo pones en un sitio o lo guardas y no te acuerdas, no lo guardaste y empiezas a buscar como un loco el dinero, ¿dónde dejé el dinero? ¿Dónde dejé el dinero? ¿No? Pasa mucho, ¿no? Y seguramente pues tendrás como yo, igual no tantas como yo, no tan dramáticas, pues algunas anécdotas de algo que se te ha perdido, algo que es muy importante para ti y algo que te has dejado la vida buscando, ¿no? En eso. Tal vez no tan intensamente como yo, que soy un poco maniático con eso, pero el objetivo de buscar las cosas, ¿cuál es? Encontrarlas.
lo más sencillo del mundo, ¿no? Encontrarla. ¿Sí? En la palabra del Señor, hermanos, tenemos en varias ocasiones versículos que hablan acerca de buscar a Dios, de buscar su rostro, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo quiero hablar en esta mañana un poquito acerca de buscarlo a Él, buscar a Dios, buscar su rostro, ¿no? Porque como he puesto los ejemplos de antes, ¿no? El objetivo de buscar a Dios no es buscarlo por buscarlo, sino es encontrarlo. El deseo del corazón del creyente debe ser encontrar a Dios en la búsqueda, ¿no? Y yo quisiera que como iglesia, como cuerpo de Cristo, esta semana podamos hacer un ejercicio de búsqueda al Señor. Y es el reto que yo voy a lanzar. Me lo lanzo primeramente a mí y os lo quiero lanzar a vosotros como iglesia. Todos y cada uno de los días de esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el otro domingo, podamos apartar un momento para que a conciencia nosotros busquemos el rostro de Dios. No tiene por qué ser a primera hora, puede ser al mediodía, puede ser por la noche, pero quiero que nos comprometamos de corazón. No lo voy a pasar a firmar ningún papel ni nada por el estilo, pero quiero que nos comprometamos de corazón a todos los días apartar un momento de nuestra vida para buscar el rostro de Dios esta semana y todos los días de esta semana. Es el reto que yo les lanzo a vosotros como iglesia y yo también, porque yo también me quiero meter dentro del paquete, que lo podamos hacer como ejercicio de búsqueda de Dios, como cuerpo de Cristo juntos, ¿no? Todos los días de la semana, ¿no? Y que busquemos el rostro de Dios de la misma forma como en mi caso o en el caso de, no sé si alguna vez te ha pasado eso, que hemos buscado algo que necesitamos desesperadamente, ¿no? Con desesperación, ¿no? Y de la misma manera que buscamos algo y no cesamos hasta que lo encontramos, no cesar hasta encontrar eso que nosotros estamos buscando de Dios. Es el reto que quiero que podamos asumir en esta mañana. Buscar el rostro del Señor, buscarlo, buscarlo, buscarlo hasta que lo encontremos. Todos los días. ¿Cuánto tiempo? Lo que vosotros queráis. La idea es encontrar el rostro del Señor. La idea es encontrar al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Deuteronomio 4, 29. Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. 4, 29. Deuteronomio, la segunda ley, significa Deuteronomio. O la ley que vino en segundo lugar. Deuteronomio 4, 29. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Amén. A pesar de que este versículo, queridos hermanos, es muy claro, el contexto en el que se nombra este versículo es verdaderamente dramático, ¿no? Pues el Señor le está hablando al pueblo de Israel y les está dando una profecía que es muy dura, muy dramática. Lo podéis leer en el capítulo 4, que aparte que es precioso, lo podéis leer en vuestras casas. Y le está diciendo que no iban a permanecer mucho tiempo en la tierra prometida. ¿Se recuerda que hace unos domingos, os recordáis que estábamos hablando acerca de Gedeón? Pues esto es un poquito antes de esto. Esto ocurrió un poquito antes de la historia de los jueces. Y el Señor les dice, por culpa de vuestra mal comportamiento, porque el pueblo de Israel se había comportado mal, yo voy a haceros que os disperséis. Entonces vais a ir a diferentes partes del mundo. No os vais a quedar en la tierra prometida, sino que unos de ustedes vais a ir a Egipto, otros a Siria, otros a Cisjordania, otros a qué sé yo, a Cataluña o por allí, a diferentes lugares. Y vais a estar dispersos, ¿no? Os vais a dispersar, ¿no? No vais a permanecer mucho tiempo en la tierra prometida.
Y después le dice el Señor, y en esas naciones donde vosotros estáis viviendo, va a ocurrir un fenómeno. Eso lo dice el capítulo 4 de Deuteronomio. Os vais a dejar envolver, os vais a dejar llevar por la cultura de esos lugares y vais a terminar adorando y rindiéndole culto a idolatría, a dioses falsos, a esculturas, a representaciones de figuras que no pueden ver, que no pueden oír, que no pueden comer, que no pueden moverse. Y es justo allí cuando el Señor les está diciendo estas cosas, donde encaja el versículo 29, ¿no? Y Dios le dice al pueblo de Israel, ok, Israel, vais a estar en diferentes naciones extranjeras por culpa de haber hecho lo malo. Ese va a ser el castigo. No vais a disfrutar de lo bonito de la tierra prometida, de esa tierra que fluía leche y miel, sino que os va a tocar a muchos de vosotros dispersaros, ¿no? Y dentro de esa nación donde vosotros vais a estar, que no es vuestra tierra, os vais a dejar arrastrar por la idolatría, no, por el sistema imperante en esa nación. Y te va a llevar por delante a hacer cosas que son abominación a Dios. Y aquí, en este punto, en el versículo, en hebreo, el Señor comienza el versículo 29 con una conjunción, con una palabra en hebreo que significa que la mejor traducción que le podemos poner a esa palabra es la palabra pero. Pero en la versión Reina Valera que tenemos aquí lo traduce como más, pero que podemos entenderlo como un sinónimo de pero. Y es uno de los peros preciosos de Dios. Es un pero que lo cambia todo. Es un pero que da esperanza. Es un pero que es antesala a una promesa maravillosa. ¿Cuál es el pero? Pero si desde allí donde, en ese lugar, en esa tierra extranjera donde estás, donde tú te has dejado arrastrar por el sistema, por la idolatría, por lo que está ocurriendo en ese momento, pero si desde allí buscares a Jehová tu Dios, y me interesa brevemente detenerme en ese desde allí, porque creo que tiene un profundo significado, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros como creyentes, como miembros de la Iglesia de Cristo, y también para cualquier persona que esté escuchando esto y que todavía no haya conocido al Señor, a pesar de haberse tenido que alejar de la promesa divina, de la tierra prometida, como fue el caso de Israel, que se alejó de la tierra prometida por su mal comportamiento. A pesar de que nos encontremos, que nos podamos encontrar en un momento de nuestra vida donde nos podamos sentir alejados de Dios, a pesar de que estemos haciendo y viviendo situaciones que sabemos nosotros que no le agradan a Él, a pesar de que en el lugar y el momento donde nos encontremos en este momento nos hayamos visto arrastrados por el sistema, por la manera de pensar de este mundo, aparentemente sin ningún tipo de salida, sino hacer lo que hace todo el mundo, el Señor nos dice, pero si desde allí, si en ese punto de nuestra vida buscares a Jehová tu Dios, por eso es que ese pero es maravilloso, porque ese pero representaba una nueva oportunidad que Dios le daba a su pueblo, representaba también para nosotros una oportunidad de, a pesar de cómo y dónde nos encontremos en ciertos momentos de nuestra vida, a pesar de la situación, a pesar de tal vez de la enfermedad, del desierto, de la prueba, Dios nos dice, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, sigue diciendo, lo hallarás. Qué lindo, ¿no? Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. No importa. Yo quiero que lo entiendas, hermano. Le está diciendo al pueblo de Israel, allí donde estás metido, en la cochinada más grande que te puedas imaginar, en la idolatría más grande que te puedas imaginar, aunque te estés disfrazado del ídolo que estás adorando, aunque tengas a tus hijos disfrazados de los ídolos de las naciones extranjeras, aunque te estés
fustigando, aunque te estés haciendo cosas que son abominación a Dios, si desde allí buscares el rostro de Dios, lo vas a encontrar. Qué lindo lo que nos dice el Señor en su palabra. Lo hallarás, lo encontrarás, pero hay una condición en el versículo, y es una condición importante. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea que hay que poner corazón y hay que poner alma para buscar al Señor. Hermanos, una vez, hace unos años, Amanda, cuando tenía 2 o 3 añitos, se nos perdió en el Carrefour. No sé si te acuerdas, Sandra. Se nos perdió. Todavía estaba chiquitita. Hermanos, nosotros buscamos a Amanda con el alma y con el corazón. No teníamos otra cosa en mente. No había nada más importante para nosotros en ese momento. No teníamos propósito, no teníamos objetivo. No existía otra meta para nosotros en ese momento que encontrar a nuestra niña pequeña que se nos había perdido. No fue que nosotros estábamos en el carrito y pensamos, bueno, Sandra, se nos perdió Amanda, pero ya que estamos con el carrito, vamos a terminar de hacer la compra, pagamos y al final pues la buscamos con calma, ¿no? Pues nos vamos a perder aquí el 3x2 del Carrefour y la cosa. No fue que yo estaba allí y le dije, Sandra, se nos perdió Amanda. Mira, ponte a buscarla tú, que yo me quedo aquí en la carnicería, que tengo el número 47 y van por el 46 y en cualquier momento me llaman y no voy a perder el turno de la carnicería. No. Allí se nos olvidó todo y nos pusimos como locos con cuerpo y alma y corazón a buscar a nuestra niña que se nos había perdido hasta que la encontramos. La tenía una chica del Carrefour, allí una empleada en brazos, estaba allí y llorando, pues, o sea, yo todavía me acuerdo un momento tan lindo de darme a mi hija y con el remordimiento de haberla dejado perdida, porque eso pasa en un segundo, ¿no? Que se va la chiquilla por otro lado y se nos pierde, ¿no? Y uno con la cabeza en otro lado, ¿no? Pero es eso, hermano, la buscamos con todo nuestro corazón y todo lo demás pasó a un segundo plano, porque para nosotros lo más importante era encontrarla a ella con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestras fuerzas. Hermanos, y aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros buscamos a Dios como creyentes, no porque Dios se nos haya perdido ahí en el Carrefour, como nos pasó con Amanda, ¿no? Buscamos a Dios porque frecuentemente quienes nos perdemos somos nosotros. Quienes perdemos el rumbo, quienes perdemos el propósito, quienes perdemos la visión, somos nosotros. Y es por eso, hermanos, que es tan importante buscar el rostro del Señor. Y no solamente por eso, sino que sin Él vamos sin rumbos, vamos sin propósito, vamos sin dirección en la vida. Y también porque el Señor es tan vasto, tan inmenso, tan inconmensurable, tan infinito, tan grande, tan inagotable, y nosotros tenemos tanta necesidad de Él, tanta necesidad de perdón, tanta necesidad de su presencia, de su unción, de su presencia en nuestras vidas, hermanos, que para nosotros como creyentes no debería haber un propósito más sublime, más urgente y más prioritario y más desesperado y primordial que buscar el rostro de Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con la promesa de Dios de encontrarle, porque lo vamos a encontrar, porque la promesa es divina y si Dios promete, Dios lo cumple. Hermanos, pero ¿qué significa encontrar a Dios? No sé si tú te has puesto a pensar alguna vez, ¿qué significa encontrarlo, no? ¿Qué quiere decir encontrar a Dios? Yo estaba analizando esto para poderlo poner con algunas palabras y no se me ocurre otra cosa, otra manera de explicarlo, que encontrar a Dios quiere decir hallar en Él, encontrar en Él y solamente en Él la respuesta a todas nuestras necesidades.
solamente en Él encontrar la respuesta a todas nuestras necesidades. En el Evangelio según San Juan, sé que es un pasaje súper conocido, hay un capítulo que es el capítulo 4, en el cual habla de una mujer samaritana, ¿no? Dice la palabra que la mujer samaritana vino al pozo, era un pozo muy famoso que se llamaba, era conocido como el pozo de Jacob, y estamos hablando, geográficamente estamos hablando ya en Samaria, ya no estábamos en territorio de Israel, sino que nos habíamos pasado ya al territorio samaritano. Y dice la palabra que Jesús estaba sentadito allí, ¿no? Y los discípulos se habían ido allí a comprar alimentos, es lo que nos dice la palabra, ¿no? Y Jesús estaba sentado y hacia el mediodía, que haría bastante calor, probablemente un día como hoy tan caliente y tan terrible, vino esta mujer hacia el mediodía a sacar agua, que bueno, hay una explicación, normalmente las mujeres iban a primera hora de la mañana cuando está más fresco, pero como esta mujer tenía pues algunas cuestiones en su vida, pues venía a la hora que no estaban los demás, porque las mujeres se ponían a hablar y les decían cosas y tal, y ella no quería escuchar recriminaciones. Y dice la palabra que Jesús le pide agua para beber, dame agua, ¿se acuerdan, no? Y ya la mujer se escandaliza, en primer lugar porque es un hombre dirigiéndose a una mujer, que no era muy propio en la época y en la cultura, y en segundo lugar porque Jesús era judío y la mujer era samaritana, y los judíos y los samaritanos no se trataban, eran pueblos enemigos, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en más de una ocasión aquí, porque fue un pueblo que se mezcló con otras naciones, y aunque también venían de las tribus de Israel, pues ya se habían como corrompido, y para los judíos, que eran los perfectinos, ¿no? Los que sí seguían la ley, no, como que no les gustaban los otros, y los otros veían a los otros por encima del hombro. Era una situación muy complicada, ¿no? Y la respuesta de Jesús, cuando la mujer le dice, tú siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana, agua para beber, ¿cómo está eso, no? Y la respuesta de Jesús es una perla maravillosa que tenemos en la palabra del Señor. Esto lo podemos encontrar en el versículo 10 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 4, versículo 10. Si lo queréis leer, esperamos a Juan capítulo 4, versículo 10. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. A mí este versículo siempre me llamaba muchísimo la atención, hermanos, porque yo creo, de verdad, eso es una apreciación personal, que yo creo que el hombre a lo largo de toda la humanidad se ha portado con Dios. Por ejemplo, la persona que cree, el ser humano que ha creído en Dios y que ha querido pues servirle, que ha querido pues de alguna manera seguirle a Dios. Yo creo que el hombre siempre ha pensado en mayor o en menor grado que Dios se la pasa pidiéndole cosas al hombre. Yo creo que si nos ponemos a analizar un poquito de eso, nosotros también pensamos, ¿no? Y una parte del cristianismo histórico, por ejemplo, el catolicismo romano, ha creído que Dios se la pasa diciendo, pues hazme templos, hazme catedrales, hazme estatuas, hazme pinturas, hazme cosas bonitas para adornar todo bonito alrededor de donde yo estoy. Y como yo soy un Dios grande, pues hazme una catedral grandotota, ¿no? Lo que pasa es que para una catedral grandotota hace falta una cuenta bancaria grandotota, ¿no? Y con todo lo que eso comporta, ¿no? Y igualmente, pues la Iglesia ortodoxa y nosotros también en el protestantismo también hemos caído en situaciones similares, ¿no? Yo creo que también de alguna manera nosotros pensamos que tenemos un Dios que todo el tiempo nos está pidiendo cosas, y si nosotros venimos para la iglesia es porque Dios nos está diciendo, pues tú tienes que venir a la iglesia, tú tienes que orar, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que también
contribuir financieramente pues al sostén de la iglesia y tal. Y eso era un poquito lo que le estaba pidiendo Jesús a la mujer samaritana, de dame agua, ¿no? Y yo creo que es un poquito lo que nosotros tenemos, no sé, como paradigma en nuestras mentes, ¿no? Que Dios nos está pidiendo cosas y nosotros, pues bueno, sí, como Dios me pide, pues yo lo hago. Y como Dios me está pidiendo esto, pues también yo lo doy, ¿no? Pero sin embargo, Jesús como que le da la vuelta a la tortilla y como que rompe el paradigma y le dice a la mujer, a pesar de haberle pedido agua, le dices, mira, si tú entendieras y conocieras quién es el que se está diciendo, dame de beber, tú le pedirías. Y para mí esa palabra es clave. Tú le pedirías. Si te preocuparas por saber quién soy yo, por buscar el rostro de Dios, por conocer al que te está diciendo, dame, la cosa se voltearía y serías tú la que le pedirías a Dios. No estarías tú más en plan, vale, hago cosas por ti porque tú me las estás pidiendo o porque se supone que las tengo que hacer. Nuestra motivación como creyentes no sería hacer las cosas porque Dios no está pidiendo que hagamos las cosas. Sería buscarlo con el afán de conocerlo y saber lo que Él puede hacer por nosotros, lo que Él puede darnos a nosotros. Por eso, si nosotros entendiésemos eso, cambiaría nuestra perspectiva de vida, cambiaría nuestra vida cristiana. Si supiéramos quién es Él y las cosas que Él puede hacer por nosotros, seríamos nosotros los que le pediríamos a Él, porque sabemos lo que Él nos puede dar. Cuando no sabemos lo que Él nos puede dar, porque no lo conocemos, nos quedamos en que sí, Dios me está pidiendo y yo lo hago. Pero cuando nosotros entendemos quién es Él, como Dios le dijo a la mujer, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, y lo que yo te puedo dar, lo que yo puedo hacer por ti, serías tú la que desesperadamente me pidieras agua viva, una agua que nunca va a hacer que vuelvas a tener sed. Parte de encontrarle, queridos hermanos, significa conocerle, saber quién es Él, saber que Él es capaz de hacer cosas por nosotros y saber qué cosas Él es capaz de hacer por nosotros. Hace tiempo compartíamos también una porción de la palabra en la que Jesús, el mismo día que multiplica los panes y los peces para darle de comer a más de 5,000 personas, ese mismo día se acaba la comida, se acaba la cosa, recogen las mesas y se van, los discípulos se montan allí en su barquita y se van allí. Jesús se queda por allí despidiendo a la gente, ¿no? Dándole la mano a todo el mundo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, ¿no? Y aquellos se van. Y se desata una tormenta, una tempestad. Y Jesús va y calma la tormenta. ¿Y sabes cuál es el comentario de los discípulos que estaban con Jesús, que habían visto la multiplicación de los panes y los peces? ¿Quién es este que aún al viento y al mar manda y le obedecen? Otro día de caminar con el Maestro significó conocer otra faceta del Maestro que ellos no conocían. Que Jesús no solamente multiplicaba los panes y los peces, no solamente multiplicaba la comida, sino que también era capaz de calmar el viento y la tempestad. Ya conocían otra faceta más del Maestro, ya sabían que se podían montar con el Maestro en una barca y no importaba el viento y no importaba la lluvia y no importaba la tormenta, porque Él era capaz de calmar el viento y de calmar la tempestad, porque lo habían conocido en otra faceta, lo habían conocido a un nivel todavía más profundo. Con este versículo, querido hermano, quiero terminar. Dice Isaías capítulo 55, versículo 6. Alguien que lo lea, por favor, Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto
que está cercano. Isaías 55, 6. Lo bonito de este versículo, hermanos, es que nos recuerda que estamos a tiempo de buscar al Señor. Y esto para mí es una bendición, hermanos, que estamos a tiempo de encontrarle. No importa la situación que estemos atravesando, no perdamos, queridos hermanos, la oportunidad de encontrar a Dios en medio de esa situación, en medio del problema, en medio del desierto, en medio de la espera. Dios aún puede glorificarse. Estamos a tiempo. Si no hemos buscado a Dios en una situación, en un área, en una parte de nuestra vida, no importa lo duro del desierto, no importa lo largo, no importa lo árido, no importa la falta de agua, no importa lo caliente que esté, estamos a tiempo, porque Dios todavía puede ser hallado. Y Dios promete en su palabra que el que lo busca, lo encuentra. Y yo quiero, de verdad, encontrar a Dios en áreas de mi vida en donde necesito encontrarle a Él. Y yo quiero buscar a Dios en situaciones de mi vida en donde necesito que Dios se glorifique. Hermanos, esta semana vamos a hacer el ejercicio de buscar a Dios todos los días de nuestra vida, todos los días, por lo menos en esta semana, ¿no? Y encontrarle a Él, pero con el afán de encontrarle, como cuando buscamos desesperadamente una cosa, con el alma, con el corazón. Porque dice la palabra, lo leímos al principio, ¿no? Si buscares a Jehová de todo tu corazón, lo hallaréis, ¿no? Y esa es la promesa que Dios nos da en su palabra. Cada día yo voy a poner el recordatorio, porque yo también necesito recordármelo a mí mismo. Entonces, cada día vamos a apartar un ratito y le decimos, Señor, quiero buscarte en esta área de mi vida, quiero buscar tu rostro con el afán de encontrarte. No me quiero quedar en la búsqueda. No me quiero decir, bueno, como no lo encontré, ya mañana se verá. Vamos a buscarlo con ese tesón, con ese ímpetu, de corazón y esa alma, hasta encontrarlo. Encontrar la respuesta, encontrar cómo Dios puede suplir esa necesidad, encontrarlo a Él allí en donde necesitamos encontrarlo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, Señor, y yo te quiero pedir especialmente que tú esta semana te puedas glorificar en medio de nosotros, Señor, y que podamos apartar el tiempo, Señor, para buscar tu rostro de corazón, para buscarte a ti, Señor, para entender o para conocer también un poco más de ese Dios que puede hacer cosas preciosas, Señor. No tener a ese Dios que está allí y que pide que vengamos para la iglesia, que pide que hagamos esto, que pide que hagamos sacrificios, sino tener un Dios que nosotros podamos buscarle, conocerle y entender lo que ese Dios es capaz de hacer por nosotros, de lo que ese Dios es capaz de dar a nuestras vidas, de aportar a lo que somos. Y cuando lo entendamos, nosotros pedirle a Él, Señor, si hay alguien que lo puede hacer, si hay alguien que nos los puede dar, si hay alguien que se puede glorificar en esta situación, eres tú. Y solo a ti y únicamente a ti acudo, Señor, porque eres tú el que lo puedes hacer. Nadie más. No soy yo, no es mi habilidad, no son mis recursos, no es esta persona, no es aquel que tiene la palanca o el enchufe. No, eres tú, Señor, el que lo puedes hacer. Y a ese Dios queremos conocer, a ese nivel de profundidad queremos llegar cada día, Señor, porque eres inconmensurable, Señor, porque tú no tienes límite, porque tú no tienes fin, Señor. Y por eso es un reto para nosotros conocerte cada día, porque cada día podemos conocer un aspecto, cada día podemos conocer algo más de ti, Señor, y saber que eres una fuente inagotable de poder, de gracia, de amor,
es saber que nunca te vamos a llegar a conocer al 100%. Por eso tenemos, Señor mi Dios, margen de conocerte a ti, de encontrarte a ti, de saber quién eres tú, de poder descubrir las cosas maravillosas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, porque tú nos prometes que cuando te buscamos, tú te vas a revelar a nosotros, Señor, y te vamos a encontrar. Gracias, Señor. Ayúdanos a buscarte de corazón. Ayúdanos a buscarte.